Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar en este caso de sistemas de coordenadas y vectores, tanto en el plano como en el espacio. Y bueno, comencemos diciendo que un sistema de coordenadas cartesianas se define por dos ejes ortogonales, dos ejes perpendiculares entre sí en un sistema bidimensional y tres ejes ortogonales en un sistema tridimensional que se cortan en el origen al cual llamamos O cero. El primero que expresó la posición de un punto en el plano o en el espacio fue Descartes, por lo que se suele referir a ellas como coordenadas cartesianas. Un sistema de coordenadas es un conjunto de valores y puntos que permiten definir la posición de cualquier punto en el plano cartesiano o en el espacio euclideo. De tal manera que, bueno, pues podemos definir ese punto o esa posición en términos de sus vectores. La representación gráfica de un vector depende de las dimensiones de este. Un vector se denota con una letra con una flecha sobre ella, A flecha, o con una letra negrita, A negrita. En este caso, en el caso de este curso, utilizaremos la primera notación, la de A flecha. Y el módulo o magnitud de un vector lo representaremos como dos barras de valor absoluto que encierran al vector A es igual a A. ¿Sí? Donde A flecha significa el vector con toda su dirección, magnitud y sentido, y la A sola representa la magnitud de este vector. Un vector puede tener una, dos o tres dimensiones. Veamos el caso que se presenta aquí. En el plano un vector tiene dos dimensiones, por lo tanto se puede descomponer en sus componentes rectangulares en el eje de las X y en el eje de las Y, denotando la componente X como AX y la componente Y como AY. La manera analítica de representar un vector A vector es igual a la componente en X en dirección del eje X, que está representada por la Y sombrerito, y AY, aquí tenemos un error, AY en dirección del vector unitario J, que está en dirección del eje Y. Acabo de dar una fe de ratas, dice AX en dirección de Y, debería ser AY. Entonces, esta es la manera analítica en la cual nosotros podemos representar un vector en el plano. Un vector en el espacio tiene las tres dimensiones, AX, AY y AZ. Para representar de manera analítica un vector en el espacio, cada una de las componentes va multiplicada por el vector unitario Y sombrerito, J sombrerito y K sombrerito. Un vector se puede expresar en función de sus componentes, como ya lo hemos dicho. Y por acá tenemos un ejemplo. Tenemos el vector A, cuyas componentes rectangulares son 3 para el eje X y 2 para el eje Y. Lo podemos representar de manera analítica como 3 en dirección de X más 2 en dirección de Y. Si quisiéramos representarlo en tres coordenadas, pues en dirección de Z tenemos 0. Bien. Este es el ejemplo de un vector en el espacio. Un vector en el espacio cuyas coordenadas rectangulares son 2, 3 y 2 para el eje X, para el eje Y y para el eje Z. Analíticamente podemos representar el vector A flechita como la suma de sus componentes rectangulares en dirección de cada uno de los ejes X, Y y Z. 2 en Y, 3 en J y 2 en K. El módulo o magnitud de un vector en el plano se obtiene a partir de la raíz cuadrada de la suma de los componentes, en este caso X y Y, que es el plano, elevado a cada uno de ellos al cuadrado. La magnitud de un vector en el espacio es casi la misma, es la raíz cuadrada de la suma de los componentes, cada uno de ellos elevado al cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo para el vector A que tiene componentes en X y Y 3 y 2. Elevamos al cuadrado el 3 y el 2. Tenemos 3 por 3, 9, más 2 por 2, 4. 9 más 4 es 13. La raíz de 13 vendría a ser la magnitud del vector A. Y aproximadamente la raíz de 13 es igual a 3.6 unidades.
Aquí tenemos un ejemplo para un vector en el espacio con componentes 2, 3 y 2. Elevamos cada una de sus componentes al cuadrado, las sumamos y obtenemos la raíz cuadrada, en este caso de 17, la cual es aproximadamente 4.123 unidades de lo que este vector represente.